buenas tardes a todas y todos. Gracias por su asistencia a este evento. El día de hoy tenemos el gusto, el placer de tener al doctor José Manuel Valenzuela Arce con nosotras y nosotros acá en la escuela. En la mañana tuvimos la primera parte de esta conversación, fue muy nutrida al respecto de los deseos, las socialidades, la participación social de las y los jóvenes. Y bueno, la promesa es que en esta segunda parte del evento tengamos un espacio de más interacción, un espacio en el que aprovechemos la oportunidad de interactuar, de dar nuestras opiniones y de hacer los cuestionamientos que consideremos al doctor. Muchas gracias otra vez al doctor Valenzuela por estar con nosotras. Me voy a permitir leerles la semblanza del doctor y luego contarles un poco la dinámica del evento. El doctor José Manuel Valenzuela Arce es profesor investigador emérito en el Colegio de la Frontera Norte, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura. Es doctor en Ciencias Sociales con una especialidad en Sociología por el Colegio de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Arte y Literatura en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en el año 2023, y sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera de México y Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, campos en los cuales es reconocido como autor señero. De la misma manera, su trabajo en el campo de los estudios culturales es ampliamente reconocido en México y América Latina. También posee una obra germinal en los estudios de procesos culturales estratégicos, entre los cuales destacan las nuevas identidades sociales y las prácticas socioculturales vinculadas al narcotráfico. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Sus libros más recientes: Todo lo santo es profano, Mística popular transfronteriza, Jesús Malverde, Santa Muerte, Niño Fidencio y Juan Soldado, por el COLEF y la UAS, el Colegio de San Luis, México, en el año 2023. También Corridos tumbados, Bélicos ya somos, Bélicos morimos. La danza de los extintos, Juvenicidio, violencias y poderes sicarios en América Latina. La montaña sagrada de Tecate, Heteronomías de las ciencias sociales y el Gran México, las culturas mexicanas más allá de las fronteras. Y les pido por favor que recibamos al doctor Valenzuela Arce con un fuerte aplauso. Vamos a tener una presentación del doctor Valenzuela y después vamos a tener un nutrido espacio que esperemos aprovechemos tanto profesores como estudiantes de posgrado y de licenciatura para interactuar con el doctor. Adelante. Muy buenas tardes a todas, todos. Bien, pues agradezco enormemente la posibilidad de estar en este diálogo con ustedes. Reconozco y agradezco por esta posibilidad a la maestra Eunice García, secretaria académica, también a Nelly Tello, la coordinadora del programa, a la maestra Consuelo Cuevas, quien además de haber tenido una importante labor de intercesión en este proceso que me trajo para acá, tiene la generosidad de acompañarme en esta presentación, y a la maestra Lilia Chávez, quien también ha tenido una actitud sumamente solidaria y generosa. Bien, la idea de este encuentro, hoy por la mañana tuvimos una revisión amplia de cómo el concepto de juventud se inscribe a lo largo del tiempo en una condición diacrónica en la cual pues prácticamente decíamos, tal como pensamos hoy la juventud es básicamente una creación del siglo XX.
que esto no existía antes, ya hicimos ese recuento, pero que también pensado desde la propia actualidad, lo que tenemos es una multiplicidad de formas de condición de vida juvenil. Entonces, más que hablar de el joven o la joven, hablaremos de diversas condiciones juveniles que no solo definen prácticas diferenciadas, sino también horizontes y perspectivas socioculturales distintas. Entonces, si lo colocamos desde esa perspectiva, lo que me interesaría mucho colocar como anclajes para poder iniciar un diálogo a través de su propia participación, es justo destacar algunos de los elementos que de muchas maneras están participando en lo que sería la posibilidad de construir proyectos viables de vida para las y los jóvenes en nuestros países. Hoy en la mañana pues, hacíamos énfasis en lo que sería que gran parte de los horizontes de vida que ustedes están viviendo están configurados desde lo que ha sido una suerte de cierre, de obliteramiento de los canales de movilidad social, de expropiación de la esperanza, de desdibujamiento de los horizontes de futuro. Esto es muy fuerte en muchos sectores de nuestros países, y cuando digo nuestros países estaré pensando principalmente desde América Latina, pero también algunos ejemplos desde Estados Unidos. Y esto se expresa no únicamente en lo que ha sido las condiciones objetivas de vida, particularmente cómo el trabajo dejó de ser ese recurso fundamental que servía para construir, digamos, la base de un proyecto de vida que incluía estos procesos, digamos, del trabajo que debía garantizar una vida digna para el trabajador y su familia, que debería garantizar una jubilación digna para las y los trabajadores. Estamos pensando también en lo que tiene que ver con problemas muy claros, donde el desplazamiento se fue convirtiendo en la opción disponible para millones de jóvenes en América Latina que se tenían que ir de sus lugares de origen porque ahí no encontraban las condiciones para desarrollar proyectos viables, vivibles de vida. Estamos hablando también de cómo dentro de esos horizontes el propio sistema educativo, digamos, fue limitando las certezas de ser el conducto para la construcción de esos escenarios promisorios de vida, particularmente desde lo que tiene que ver con la renuncia al continuar dentro del propio sistema, y más que renuncia, yo diría la exclusión de millones de jóvenes en América Latina, quienes van dejando, digamos, el sistema, particularmente ya en la preparatoria, donde teníamos que más de la mitad o la mitad por lo menos de quienes iniciaron su formación básica ya estaban fuera del sistema educativo. Y todo esto también lo vinculamos con el hecho de que, en términos generales, los jóvenes que concluían una carrera no trabajaban en lo que estudiaron. Entonces esto, digamos, es un asunto muy importante, pero te vinculaba, decíamos en la mañana, con un tercer marco. Esta dimensión de lo social, las condiciones objetivas de vida, y la dimensión de lo social básicamente la incluiría en el campo de la educación, el campo del desplazamiento, pero también lo que tiene que ver con los entramados de las violencias que se fueron desplegando a lo largo y ancho de América Latina. Voy a regresar sobre el tema de las violencias, pero por lo pronto lo dejo asentado. El tercero de ellos tiene que ver con, decíamos, la fractura del marco axiológico, el desdibujamiento el polo de los actores que servían como referente en la construcción de los propios proyectos, no figuras que tenían un papel importante como referente que permitía diferenciar los buenos y los malos de la película social que vivían las y los jóvenes. Estas figuras, que eran básicamente el clero, que era básicamente el sistema de procuración de justicia, que eran los maestros, que era el ejército, etcétera, etcétera, vimos que algunas de estas figuras se fueron, digamos, resquebrajando, particularmente lo que tiene que ver con la clase política y la propia definición de la política y lo político como un horizonte atractivo para la participación de las y los jóvenes. Y estamos pensando a la política definida desde la relación entre el Estado y los sistemas de partido
pero que esto llevó también a que las y los jóvenes, si bien es cierto, no creían mucho en esta clase política, por otro lado también construían una suerte de agendas sociales que cargaban de sentido su participación, tanto en los movimientos sociales como lo que sería, digamos, la acción a través de demandas o de perspectivas, de horizontes que tenían como referente importante las reivindicaciones de los pueblos originarios, el tema del racismo, el tema ecológico, el tema de los derechos humanos, el tema de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, en fin. Todo esto ha formado parte de, digamos, agendas que atraen de manera importante la participación de las y los jóvenes, pero que, digamos, no se vinculaba directamente con partidos que en términos generales abandonaron lo que podría ser esta suerte de presencia, incidencia, acción en estos entramados de lo social. Partidos que se concentraron principalmente en lo que tendría que ver con la acción en el sistema político electoral, pero toda la dimensión de lo social, esta articulación con las demandas, los movimientos, los sentires de los campesinos, de los obreros, de los sectores urbanos populares, en fin, se fueron desdibujando. Y entonces en este escenario efectivamente se fue deconstruyendo el campo de lo político, pero también vamos a ver que dejan de creer en las instancias de procuración de justicia. Y esto tiene mucho sentido en un país y en una América Latina donde cerca del 92% de los delitos que se cometían no eran castigados, quedaban impunes. Y al mismo tiempo donde había una clara y muy visible corrupción de las instancias de procuración de justicia en todos los niveles, desde los más altos magistrados hasta lo que tendría que ver con la acción cotidiana de las fuerzas policiales. Entonces, esto nos llevaba también a pensar cómo de muchas maneras los actores religiosos desatendieron lo que tendría básicamente con una suerte de pastoral social que también tenía que ver con el acompañamiento de la gente, de la población en sus demandas sociales, más allá de lo que podría ser una suerte de sesgo de injerencia a favor o en contra de algunas de los actores políticos que participan en la contienda político-electoral. Entonces, frente a todo esto, lo que fuimos observando fue una suerte de abandono a lo que serían las acciones y las expectativas de las y los jóvenes. Entonces entramos al entramado de la violencia, que como sabemos las y los jóvenes son quienes principalmente la resienten. Y me concentraré principalmente en lo que sería esta forma desde la cual en diciembre de 2006 Felipe Calderón junto con Genaro García Luna inician lo que sería una supuesta declaración en contra del narcotráfico, de una guerra contra el narcotráfico, que al final de cuentas resultó básicamente un esquema de sitio a nuestros espacios de libertad. La supuesta guerra contra el crimen organizado, y lo digo así porque nunca hubo escasez de droga en ninguna parte. Y lo digo así porque lo que hubo fue básicamente un baño de sangre. Y lo digo así porque lo que hubo fueron muchos vínculos de complicidad, no solo entre las figuras nacionales, sino también figuras internacionales, como es el caso de distintas condiciones en las cuales la propia DEA participó en distintos actos de complicidad con actores del llamado crimen organizado, como ocurrió en Colombia, donde agentes de la DEA tenían, digamos, fiestas sexuales pagados por los propios narcotraficantes. Esto derivó en la renuncia de la directora de la DEA. Esto también como ocurrió en lo que sería distintos involucramientos de agentes de la DEA con actores del narcotráfico. Recientemente aquí en México se tuvo que salir el director de la DEA por este tipo de acusaciones. Tenemos también a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, quienes fueron quienes participaron en la entrega de armas a narcotraficantes mexicanos. Estamos hablando de miles de armas, 2006, 2007 con receptor abierto, 2010, 2011 con Rápido y Furioso, que eran para rastrearlas y supuestamente encontrar a estos actores narcotraficantes
pero como sabemos, ahí el procedimiento no viene a bien cómo se construyó. Lo cierto es que esas armas simple y sencillamente sirvieron para asesinar a muchas personas, incluido Zapata, un doble agente de la DEA, quien fue asesinado por esas armas. Y al final de cuentas lo que vimos es que una estrategia en la cual aún no sabemos cómo y quién la autorizó. Esto fue durante el periodo de Felipe Calderón, pero que lo que sí sabemos es que esto, digamos, es inaceptable desde cualquier perspectiva que la veamos. Está el otro elemento de lo que es el lavado de dinero, donde el Congreso de Estados Unidos ha reconocido que por lo menos 12 de sus principales bancos lavan dinero. Y está el hecho también de que no tienen elementos para castigar el propio lavado de dinero. Entonces estamos frente a un entramado muy complicado en el cual la supuesta guerra contra las drogas ha venido sitiando nuestros espacios de libertad, y de tal manera que a partir de 2006 empezamos a ver estos nuevos entramados de dolor, de violencia, de muerte, donde las personas, sobre todo en un primer momento en el norte, pero después se fue dando en otros lugares, nos fuimos no familiarizando, pero sí se fue volviendo cada vez más frecuente el toparse con los cuerpos colgantes, las cabezas rodantes, los desollados, los descuartizados, las personas, los empozolados en su doble sentido, las personas disueltas en ácido y las personas que se colocaban en una tina de lechuga y de verduras y hasta arriba la cabeza del ejecutado, para que se pudiera reconocer el cuerpo. Tenemos los retenes militares, los retenes policíacos, lo que serían los cateos domiciliarios, toda una serie de elementos que se fueron incorporando como parte de las estampas de una supuesta guerra contra el llamado crimen organizado, que al final de cuentas, insisto, no era otra cosa que un sitio a nuestros espacios de libertad. Pero dentro de esto hay consecuencias, y las consecuencias más importantes son las escenas vinculadas con el dolor y la muerte, pero sobre todo escenas articuladas a entramados profundos de impunidad. Y esta impunidad, que insisto mucho, el principal poder del narcotráfico no son las armas de fuego, sino las redes de impunidad y de corrupción que generan. Y de tal forma que así empezamos a ver distintos escenarios en los cuales vamos a ir constatando que las principales víctimas son jóvenes. Y son los jóvenes los que van a resentir no solo el cierre de sus expectativas de construir proyectos de futuro, de vidas vivibles, sino también van a ser ellos y ellas quienes principalmente paguen el costo de esas violencias. Pero no sabíamos bien a bien quiénes eran. En 2010, en Villa de Salvarcar, cuando se asesinan a 10 jóvenes y cuando se dice Felipe Calderón desde Japón, eran pandilleros sin tener ningún tipo de elemento, como si el hecho de que si lo hubieran sido justificara que hubieran sido asesinados. Recordemos que la madre de ellos, dos de ellos, increpó a Calderón diciéndole que no era bienvenido en Ciudad Juárez. Pero ahí lo que vimos de manera muy clara es que se inició un proceso de criminalización de estos jóvenes de Villa de Salvarcar. Héctor Aguilar Camín, en una narrativa efusiva, decía: ellos son los hijos de puta, ellos son los hijos de puta, y ellos son quienes debemos de criminalizar, y no a la presidencia, cuando después se supo de manera muy clara que habían sido víctimas y que no estaban vinculados de ninguna manera con el llamado crimen organizado, que eran, digamos, personas trabajadoras, estudiantes y también deportistas. Tuvimos el caso en 2010 también en Nuevo León, en el campus Monterrey, donde el ejército asesina a 2 sicarios en el campus de la propia universidad. Lo que todos vimos fueron los encabezados que decían armados hasta los dientes, y posteriormente los cuerpos tirados de 2 jóvenes con armas largas a sus lados, y decía que eran sicarios, efectivamente, que habían enfrentado al ejército.
Posteriormente, y gracias al empeño de los padres y grupos y organizaciones que les apoyaron y que pudieron enfrentar no solo la indolencia oficial, sino también el intento del propio tecnológico de apagar las aguas para que no le afectara a su prestigio y credibilidad, supimos que se trataba de dos extraordinarios estudiantes de posgrado, uno de Baja Sur y el otro de Coahuila, quienes esa noche estaban estudiando, preparando su examen de grado al día siguiente y fueron asesinados dentro del propio campus. Estamos hablando entonces de una condición en la cual también vamos a observar la articulación de esto con la lógica de los propios desplazados. San Fernando, Tamaulipas, también 2010, 72 migrantes asesinados. Como consecuencia de esto, quien era la directora de migración, en lugar de ser enjuiciada y encarcelada, la premiaron con la coordinación de la bancada de diputados del PAN en el Senado. Entonces, todo esto nos lleva a una condición donde los jóvenes son quienes principalmente han vivido estos entramados. Y es esto lo que nos llevó a pensar de manera asociada al concepto de feminicidio, como el asesinato sistemático de mujeres, principalmente por ser mujeres, no solo por ser mujeres, dentro de un ordenamiento patriarcal que efectivamente genera formas diferenciadas de construcción y de organización de la violencia, pero que al mismo tiempo se inscribe en entramados de precarización de la vida, donde van a ser principalmente las obreras, las trabajadoras, la gente que vive en los barrios populares, la gente de, digamos, las personas trans, los homosexuales, las lesbianas, las personas que portan esas identidades desacreditadas desde el estigma que plantea Erving Goffman, quienes van a sufrir principalmente las violencias. Entonces es la precarización de la vida el eje principal para entender esta violencia y esta muerte que se fue desplegando en nuestras ciudades y que posteriormente observábamos que la gran mayoría de esos 240 o 260 mil asesinados durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto eran principalmente jóvenes. Entonces esto nos obligaba a repensar el tema de la violencia en clave juvenil y reconocer que lo que estábamos viviendo era una suerte de asesinato sistemático persistente de jóvenes en nuestra América Latina. Y esto, digamos, se ejemplifica de manera muy clara en la noche aciaga del 26 de octubre de 2014 y la madrugada del 27, donde se da este crimen de Estado en Ayotzinapa, con el asesinato y desaparición de estudiantes que aún no se esclarece de manera adecuada. Y también estamos entonces frente a una condición donde en América Latina se fue ampliando y veíamos que era lo mismo que estaba ocurriendo en otros países latinoamericanos. Ahí estaba el caso de los falsos positivos en Colombia, donde los gobiernos, digamos, amparados en la sombrilla de Álvaro Uribe, empezaron a ofrecer a los soldados prebendas, recompensas, días de descanso a quienes asesinaran a guerrilleros. Lo que empezaron a hacer es asesinar jóvenes de los barrios populares y jóvenes campesinos, quienes eran presentados como guerrilleros caídos en combate. Pero esto no era un asunto de simplemente un soldado que decidía matar a alguien, como se ha demostrado a partir de lo que han sido estos enjuiciamientos, a partir de la llegada de Petro, es que efectivamente había una definición, digamos, colectiva de sobre quiénes iban, y básicamente eran personas precarizadas en sus redes sociales. Eran personas con poco capital social que se volvían básicamente, digamos, impunes o garantizaban esta condición de impunidad. Estamos hablando de la limpieza social en las favelas de Río de Janeiro. Esta limpieza social, yo trabajé en las favelas 1994, 1995, y lo que encontraba era justo esta condición de persecución, de violencia, sobre todo institucional, policial, contra los jóvenes de las favelas, jóvenes y niños de las favelas, jóvenes afro-brasileños, y que incluso esto llevaba a una condición donde, por ejemplo, me tocó conocer a Flavio Negao, que era el bandido más buscado de Río de Janeiro, digamos, el narcotraficante más buscado de la favela de Vigario Lleral,
y que Flavio Negado finalmente, poco después de que yo terminé la investigación, estaban cerca de 4,000 militares y lo masacraron con cerca de 29 balazos. Aquí el asunto tiene que ver con que Flavio Negado, a quien tuve la oportunidad de conocer, digamos, solos de repente haciendo yo el trabajo de campo, me dicen, el jefe quiere conocerlo, yo volteé y veo a un garoto de 25 años, donde toda esta imagen del monstruo que todos los días pintaban los medios masivos de comunicación, era un jovencito con una sonrisa, digamos, muy fresca, con camiseta del Botafogo, desarmado, a su lado sí gente con armas largas, 25 años, y la edad a la que matan, o generalmente la edad a la que mueren los bandidos, digamos, jefes de narco en las favelas de Río de Janeiro. Muy parecido, por cierto, a la historia que yo conté, a lo que viene en la ciudad, en la película Cidade de Deus, Ciudad de Dios, que tal vez muchos de ustedes han visto, y tal vez también con la crueldad de una película brasileña anterior, Pichote, que también fue marcante en la cinematografía latinoamericana, que reflejaba las condiciones de vida juveniles, como lo fue Los Olvidados de Luis Buñuel en el caso mexicano. Entonces, a partir de esto teníamos una cuestión muy clara. A estos jóvenes los mataban 2,5 veces más de lo que representan poblacionalmente. Ellos eran también la población carcelaria principal, y entonces todos estos escenarios que se vivían, más los anteriores con las dictaduras militares, 30,000 desaparecidos, en el caso argentino 5,000 asesinados, en el caso chileno la muerte artera que recorrió Paraguay y otros estados de América Latina, pero también lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, donde, digamos, la posibilidad, siendo igual el consumo de drogas entre afros, blancos y latinos, la posibilidad de un latino de caer en la cárcel era 3 veces mayor que un blanco, y de una joven afroestadounidense 6 veces más. La violencia, la muerte, tiene color y tiene una condición de clase fundamental, pero también tiene una condición de género, porque en términos de la pobreza sobre todo. En Estados Unidos los datos demostraban que los latinos ganaban 62% del ingreso de los blancos, los afrodescendientes 59%, pero en todos los grupos étnicos hasta abajo estaban las mujeres. Entonces la pobreza tiene color, pero también tiene una condición de género y recorre todos nuestros países. Entonces todo esto genera, digamos, un escenario que permitió construir un concepto que yo planteé como juvenicidio, que tenía que ver con este asesinato sistemático y persistente de jóvenes, como yo lo planteé, pero a diferencia de otras condicionantes, en el caso de la violencia, del feminicidio, fundamentalmente son hombres matando mujeres. En el caso de la violencia homofóbica, generalmente son personas cis o heterosexuales asesinando a personas, digamos, homosexuales o lesbianas. En el caso de violencia cis, son personas cis asesinando personas trans. En el caso de las minorías nacionales, usualmente son quienes tienen mayor poder asesinando a las minorías nacionales. En el caso del racismo, usualmente son personas de tez blanca asesinando a personas de tez más oscura. En el caso del juvenicidio, usualmente son jóvenes matando jóvenes. Entonces ahí estamos frente a un asunto fundamental que me interesa mucho colocar. Ahora, este juvenicidio, como en el caso del feminicidio, que yo lo que fui planteando, es que nosotros no somos cuentamuertos ni cuentamuertas. Nuestra responsabilidad fundamental es escudriñar los entramados sociales que posibilitan que se mate a las personas para que no las maten. Esa es nuestra responsabilidad. No es esta idea de ir siguiendo, ya mataron a tanto, ahora son tanto. Eso no es nuestra función. Entonces, visto desde esa manera, para mí lo central fue entonces definir cuáles eran los escenarios de precarización de la vida que posibilitaban condiciones de indefensión y construían necrozonas o zonas de muerte donde la articulación de distintos repertorios identitarios y de situaciones precarizadas ponía y exponía a la gente en esas necrozonas que eran las zonas de muerte. Y son, digamos, situaciones sociales como estas que señalé, la pobreza, la clase social baja, el tema mismo de tener, digamos,
digamos, vivir en zonas precarizadas en términos urbanos, pero también son identitarias. Estas condiciones de identidades que son, digamos, estigmatizadas, estereotipadas por parte de la sociedad, y ahí entro básicamente a pensar cómo esa desigualdad sociocultural se construye a partir básicamente de 4 referentes. El primero es lo que sería el prejuicio. Y el prejuicio surge del desconocimiento, surge de la ignorancia. El prejuicio tiene que ver con que no sabemos exactamente qué ocurre, pero nos imaginamos cómo son las cosas. El prejuicio es esta idea anticipada de algo que no conocemos, pero le imputamos una serie de características. Después viene el estereotipo. Cuando ya sabemos que lo que pensábamos no es cierto, sin embargo mantenemos esa condición endurecida, estamos frente a los estereotipos. Cuando sabemos que los migrantes no son una carga a la economía de Estados Unidos, sino que en términos generales subsidian, y en la época de Reagan, Bush y estos subsidiaban con $10,000 millones anuales a la economía de Estados Unidos y la siguen subsidiando, y sin embargo se sigue utilizando en la narrativa política que los migrantes son una carga para la economía de Estados Unidos, ahí hay un problema estereotipado. Cuando decimos que son, digamos, la violencia, como dijo Donald Trump en 2015, cuando planteó su interés de contender para la presidencia de la República por el Partido Republicano, y habla de manera, digamos, delirante de esos delincuentes, violadores, mexicanos, migrantes, cuando sabemos que son ellos quienes sufren principalmente las violencias. Entonces lo enfrentamos frente a una condición estereotipada. Cuando hay gente que sigue planteando que las mujeres no saben manejar, cuando los datos demuestran que los principales, digamos, accidentes participan hombres, y una serie de otros estereotipos que siguen funcionando. Y el tercero es el estigma. El estigma es la marca. El estigma es un elemento que nos señala, pero que después se carga a características culturales. Es cuando efectivamente este concepto de Erving Goffman, cuando las identidades estigmatizadas, cuando un cierto grupo social tiene la capacidad de imponer una perspectiva sobre otro a partir de ciertos rasgos, o de ponderar algunas de sus características, y a partir de ahí desplegar una serie de elementos desacreditados, porque al final de cuentas el estigma funciona como un dispositivo que permite conformar identidades desacreditadas y desacreditables. Y finalmente está el racismo. Pero el racismo no, que puede incorporar a todos los elementos anteriores, pero el racismo es fundamentalmente una relación social. Una relación social en la cual un grupo de personas, una clase, etcétera, tiene la capacidad de producir y reproducir condiciones de desigualdad con los otros grupos sociales, a partir de estas características fenotípicas, que no es en sí el rasgo, sino la significación de ese rasgo lo que opera en la reproducción del estereotipo. Y entonces, a partir de esto, tenemos que el juvenicidio tiene varios componentes. Uno de ellos es, en primer término, distintas maneras de muerte de las y los jóvenes. El primero de ellos es la obliteración de sus condiciones y sus capacidades, de sus sueños para pensar proyectos de vida vivibles. Esto que ya había señalado, la expropiación de la esperanza. El segundo pasa por la desciudadanización. Esta idea de pensar a los jóvenes carentes de derechos, estos jóvenes carentes de, de una solvencia para ejercer de manera consciente sus derechos ciudadanos. El tercero es la desubjetivación. La desubjetivación es la negación de su capacidad para decidir por sí mismos, para construir ellos mismos sus proyectos, y se desubjetiva a la población, como ha venido ocurriendo sobre todo en casos extremos, como ocurrió durante el holocausto, donde se niega la capacidad de discernimiento de las propias personas. Y esta desubjetivación que opera por múltiples vías, por múltiples sentidos, también implica otro tipo, lo que Carles Feixa define también el juvenicidio moral. Cómo a partir de todos estos elementos se desacredita a ciertos grupos, y se van cargando ese sentido. ¿Cómo opera también el juvenicidio? Opera principalmente a partir de lo que sería la suspensión de la vida en el exterior.
el sistema carcelario que opera como un dispositivo del juvenicidio, porque son principalmente jóvenes los que están en las cárceles, porque son principalmente jóvenes que se encuentran atrapados en la cárcel, en esta máquina carcelaria que engulle los cuerpos y los vomita, como decía Michel Foucault, pero que en ese ínter los expropia de sus derechos, le quita sus derechos ciudadanos, y entonces la cárcel se convierte en un dispositivo que engulle los cuerpos pobres y los cuerpos, digamos, racializados. El orden racializado es un elemento fundamental del juvenicidio. Y tenemos también lo que tiene que ver con el juvenicidio a partir de la negación de la condición, digamos, lo que sería la criminalización de las y los jóvenes, de los que a eso sí hablé en la mañana. Una criminalización que opera a partir de todos los elementos que ya señalé hace un rato, los prejuicios, los estigmas, los estereotipos, también ahí operan elementos racializados, pero entonces esto tiene que ver con la imputación de un sentido de no persona a los propios jóvenes. De no persona, como estamos observando cuando el jefe de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador dice que no son personas, son no personas los mareros, los jóvenes de los barrios populares, porque esta condición de no persona permite justamente el exterminio, permite la muerte sin que se asesine a la propia persona. Es esta idea de la necropolítica de Achille Mbembe, donde se puede matar sin cometer asesinato, donde se arroga el poder, el derecho de decidir quién debe morir y quién merece vivir. Estamos hablando de una condición que también señalé en la mañana, que tiene lejanos antecedentes en el debate de Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas en Valladolid, España, en 1551 y 1552, cuando justo Juan Ginés, apoyado en las tesis aristotélicas que decía de las guerras justas, pero donde hablaba de personas o de grupos sociales, digamos, que podían, que no tenían esa condición, digamos, de humano, y que entonces poder mostrar eso posibilitaba porque las guerras son terribles, decía Aristóteles, pero las guerras justas implican esta posibilidad de combatir y a veces exterminar, y a eso se apeló Juan Ginés en eso se apoyó Juan Ginés de Sepúlveda. Y no es gratuito que eso también haya sido el argumento que han utilizado los manuales de contrainsurgencia frente a los movimientos insurgentes de América Latina. Es esta condición la que nos explica Primo Levi, operó durante, digamos, los lager, estos campos de concentración, donde los actores, en este caso los nazis, lo que hacían era justificar y obligar a la construcción de esta condición de no personas de quienes iban a morir. Y ahí se deconstruye la categoría de los hundidos y los salvados. Y los salvados eran los que estaban dispuestos a hacer todo, hasta la ignominia, para sobrevivir. Y los hundidos eran aquellos en quienes en sus propios ojos ya no se observaba un atisbo de vida. Y por eso mandaban a los salvados a ser ellos los que torturaran y a los que cremaran a los hundidos. Entonces, de esa manera había una suerte de desnaturalización. Era esta condición de no persona lo que les permitía entonces continuar. Y entonces, bajo esta perspectiva es la que el jefe de seguridad de Nayib Bukele nos habla de que son no personas los jóvenes de los barrios populares. Y finalmente yo creo que dentro de esta perspectiva estaría entonces que de esa construcción de las no personas hay varios referentes que podemos observar en América Latina y en Estados Unidos, y varios, digamos, claves para pensarlos. Una de ellas es el concepto de Zygmunt Bauman de los desechables. Estos jóvenes, digamos, criminalizados, desacreditados, se vuelven desechables, nos dice Zygmunt Bauman, es esta categoría para decir que se vuelven prescindibles como parte de un proyecto social. Antonio Negri, Mabel Moraña y Marie-Louise Pratt hablan de los monstruos, los cuerpos monstrificados, donde efectivamente esta condición desde las cuales se construyen a estos seres teratos, al final de cuentas también tienen esa condición de volverlos vulnerables. Está esto que Judith Butler define como los precarios, ¿no?, que tienen la misma condición de indefensión.
Está lo que Noam Chomsky y Derrida hablan de los canallas, que aunque ellos lo hablan para los estados nacionales, yo lo traduzco hacia lo que sería esta condición de también imputárselo a los propios jóvenes desde esta perspectiva de los estados nacionales o de los estados o de los grupos de poder. Está esta perspectiva también del homo sacer, de las vidas nudas, estas vidas que no merecen ser vividas, estas vidas vacías de las que nos habla Giorgio Agamben en Homo Sacer. Está también, decía en la mañana, Los Nadies de Eduardo Galeano, los nadies cuyas vidas valen menos que la bala que los mata. Entonces estamos hablando en esto donde las y los jóvenes son quienes principalmente están sufriendo estos procesos de precarización. Y también eso está ocurriendo en Estados Unidos con Black Lives Matter, este movimiento que lucha, que resiste para confrontar este tipo de perspectivas criminalizantes de las y los jóvenes. Y en el Inter, las principales personas que fallecen en estas guerras, en estas estrategias políticas, en estos nuevos diseños de vida, o mejor dicho, de muerte, desde las necropolíticas y las biopolíticas que vivimos en América Latina, son las y los jóvenes. Pero dentro de todo, y para no dejarlos en el desencanto, hay profundas resistencias. Y son las y los jóvenes quienes principalmente han encabezado los principales ejes de la resistencia social durante los últimos años. Y al igual que en la mañana, simplemente les cito, porque ya me extendí, lo que han sido los primeros movimientos que vemos como en este renacimiento de las lógicas de la acción social con protagonismo juvenil, la Túnez 2010, el caso de la famosa primavera árabe en Egipto 2011, pero sobre todo el movimiento del 5M español, del 15M español, un movimiento que convoca básicamente a las y los jóvenes y que logró después convocar a sectores obreros, un movimiento que tenía básicamente como consigna el hecho de luchar en contra de la expropiación de los sueños. Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Este grito también de el sistema es anti nosotros, que en un libro que yo escribí que así se llama, justo recuperando muchas de esto que les enumero ahorita, está todos desarrollados en ese libro, pero que principalmente lo que nos lleva es a este grito. A principios de los años 80 el movimiento punk emergió con una rebeldía de punta, estos hijos del maguey que enarbolaron toda una serie de propuestas contestatarias, iconoclastas, y que planteaban de manera, digamos, ahora sí que vociferante el grito: no estamos contra el sistema está contra nosotros, recreado por el 15M español, y que al final de cuentas generó una expectativa enorme con las formas de organización horizontal que desarrollaron. Y luego tenemos Wall Street, New York, y todo lo que fue esta organización, en la cual cuando uno leía en los periódicos y veía estas protestas masivas, yo fui a Nueva York a tratar de entender lo que ocurría, y al llegar a la plaza, pues no había, estaba semivacía. Entonces lo primero que uno dice: híjole, nos están engañando. Pero no, esto tiene que ver con nuevas lógicas de la acción colectiva, donde desde las redes sociales el vacío deviene multitud. Y esto que vemos, como al igual que al final de la Revolución Francesa, volveremos por todos los caminos, basta la activación de los Twitch, las redes, y en unos cuantos minutos ese vacío se llena. Y esto fue muy importante, pero sobre todo las consignas, la identificación del 1% que acapara más de la mitad de la riqueza del planeta, el comenzar a incorporar a otras figuras dentro del movimiento. Y luego estaba el tema de los Dreamers, estos jovencitos que fueron llevados a edades muy tempranas a Estados Unidos, que allá crecieron y que salen a la luz pública sin el miedo, que luchan y exigen ser reconocidos como ciudadanos del país en el cual crecieron. Esos, digamos, todavía hay como 800,000 jóvenes que no se ha resuelto el tema, digamos, legal de la condición de estos jóvenes Dreamers. Y luego vino el hashtag Yo Soy 132, una condición en la Universidad Iberoamericana, como ustedes saben, diciembre de 2012,
donde después de la presentación del candidato por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, una pregunta de un estudiante sobre el tema de Atenco destaca, digamos que detona una suerte de performance con talante diazordacesco, donde dice Peña Nieto: yo asumo la responsabilidad de Atenco, pero se le olvidó una cosa, que la resolución oficial de Atenco es que hubo violación de los derechos humanos. Hubo 2 asesinatos de un niño y un joven, y hubo cerca de 30 violaciones de mujeres. Entonces, el yo asumo esta responsabilidad detonó efectivamente una reacción airada de los muchachos, e inmediatamente trataron de hacer lo que hicieron en el 68, de decir: no son estudiantes, son delincuentes, son criminales, son violentos. Los medios masivos empiezan a propagar esa idea, desde las redes sociales empieza inmediatamente una campaña brutal, ¿no? Que después del 2 de octubre del 68 fueron las televisoras las que dijeron la nota principal, ni siquiera necesitaron desacreditar. La nota principal fue el estado del tiempo, y en la mañana recordaba a Rosario Castellanos con su recuerdo: recordemos hasta que la justicia se siente entre nosotros, y recordaba a José Vasconcelos a José Revueltas con su maldición por 7 generaciones a quienes perpetraron el crimen. Y acá lo que tuvimos es que bastó la grabación de un videíto de 131 estudiantes mostrando su credencial y diciendo: sí, soy estudiante, para que la sociedad, un sector amplio, se asumiera como el 132, y generó un movimiento sumamente importante que yo recordaba que aquí en Ciudad Universitaria y también en Atenco se realizaron las asambleas con las mesas de trabajo que perfilan, delinean otro horizonte de nación, un proyecto alternativo. Y tenemos las movilizaciones también de los mareros y de los barrios en Centroamérica que pedían una estrategia a favor de la paz. Y teníamos a la MANE colombiana luchando en contra de la privatización del sistema educativo. Y teníamos la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos con Camila Vallejo en el liderazgo, también luchando en contra de la privatización del sistema educativo. Y teníamos también a las juventudes kirchneristas en Argentina, planteando y luchando por reivindicaciones juveniles. Y teníamos también la revuelta brasileña, y teníamos lo que fue el origen del movimiento de la periferia en el caso de Brasil, desde las propias favelas, sobre todo a partir de los jóvenes afrobrasileños. Y luego tuvimos la movilización de las y los jóvenes por la nueva constituyente en Chile, y tuvimos los jóvenes de la primera línea en Colombia que enfrentaron la represión de la policía y del ejército para proteger a las propias marchas que se estaban dando. Y tuvimos las grandes movilizaciones en toda América Latina y gran parte del mundo de las mujeres luchando en contra de las violencias con, narrativas y discursos, entre las cuales, como dije hace rato, Un violador en tu camino se convirtió casi en un himno que, recorrió América Latina como una consigna, como un planteamiento que evidenciaba estas resistencias. Y en todo esto, los protagonistas son jóvenes. Entonces, cierro entonces diciendo que dentro de esta disputa entre la bio y la necropolítica, observamos también formas de bioresistencia, los jóvenes que resignifican sus cuerpos como dispositivos de resistencia social, pero que también salen a las calles a luchar, a plantear, a redefinir formas de acción en contra de esos proyectos que obliteran sus sueños. Gracias. Bueno, muchas gracias otra vez, doctor, por este recorrido que nos da desde la parte contextual y las desigualdades que viven los jóvenes, las y los jóvenes, la diferenciación del feminicidio, el juvenicidio y las expresiones de cómo anular, hacer no personas a los jóvenes. Pero qué bueno que nos cierra con esta esperanzadora noción de las bioresistencias de las y los jóvenes. Ahora abrimos el espacio para preguntas, respuestas, comentarios. Si no me preguntan, yo me voy a preguntar solo, me voy a seguir hablando. Doctor, adelante. Buenas tardes. ¿Podría ser posible que habláramos de una autopoiesis juvenil en donde esta perspectiva
recicla la misma forma de pensamiento ideológico en torno a la circunstancia social que se va viviendo cotidianamente? Yo creo que sí, que de muchas maneras también los propios jóvenes reproducen, recrean los mismos códigos, y esto lo vemos muy claramente en el caso de Argentina, del que hablamos hoy en la mañana. Este proceso de nueva subjetividad construida desde el presentismo juvenil, pero es un presentismo que quiere vivir el ahora en el límite, a partir de un código fundamental del marco neoliberal, la sustitución del ser por el tener. Y en esta sustitución del ser por el tener vamos a encontrar múltiples narrativas y discursos, entre los cuales está justo los del movimiento de los corridos tumbados, un movimiento que se vuelve muy seductor, sobre todo porque surge en el campo de la pandemia, y de repente yo decía, millones de jóvenes encerrados y toda esta narrativa del consumo de alcohol, de drogas, el tema de la fiesta, el discurso misógino en relación con las mujeres, pero es un discurso que pega en muchos lugares del mundo, y de repente lo que vamos a tener es que estos códigos del consumo como elementos del éxito dentro del sistema capitalista neoliberal o el capitalismo neoliberal, los jóvenes también lo incorporan, también lo reproducen, y en el caso de Argentina estas nuevas subjetividades vinculadas con estas perspectivas de la hora, y finalmente el presentismo, así lo llamo yo el concepto, el presentismo juvenil o el presentismo intenso, se configura dentro del desdibujamiento del horizonte de futuro. Entonces, cuando se te expropia ese futuro, cuando se te desdibuja un horizonte de cómo construir un proyecto, apuestas a una hora, y ese ahora finalmente va a ser llenado incluso por un tipo como Javier Milei, el cual efectivamente, decía en la mañana, utiliza la pedagogía de la motosierra, ¿no? Y que se inspira en su principal asesor político, que es su perro muerto, y que se comunica con el perro muerto a través de la mediación del medium. Su hermana funciona como tal. Pero ¿por qué entonces los jóvenes votaron por él? Porque fueron los jóvenes los que votaron por él. Fue una opción muy sencilla, porque crecen en un campo donde venía una apuesta a favor de la resolución de muchos de los grandes problemas que vivía Argentina, que no fueron solucionados, pero por otro lado vino la pandemia, y a ellos les pegó todavía más el tema de Ucrania, y dentro de ese escenario se desdibujaron esos horizontes de futuro, y viene este tipo enloquecido y les ofrece la solución en lo inmediato, sea o no sea cierto, aunque haya sido pura, digamos, impostura, y los jóvenes creyeron en eso y reprodujeron muchos de estos códigos. Entonces, efectivamente, cuando decían los jóvenes están matando y están muriendo, ellos también reproducen muchos de los elementos desde los cuales, digamos, este sistema genera ciertas fisuras, de las cuales pueden surgir algunas figuras sumamente exitosas, pero al mismo tiempo la gran mayoría se queda, digamos, en el camino, y sus vidas quedan truncas en gran medida, pero que, bueno, eso sería, no necesariamente estamos hablando como si hubiera una dimensión, digamos, polarizada, donde efectivamente están los jóvenes con una propuesta contestataria, con una propuesta, digamos, revolucionaria, con una propuesta, digamos, divergente del orden social, sino ellos en gran medida también son productores y reproductores de ese orden social. Muchas gracias, maestro. Bueno, yo me escucho desde aquí. Me parece muy interesante la ponencia que nos ha brindado y le felicito. Y tengo algunas dudas, preguntas asociadas con los casos que usted citó el caso de Río de Janeiro, Medellín y Ciudad Juárez, que en la literatura encontramos análisis comparativos entre estos tres casos, ¿no? En el caso de Ciudad Juárez, en el 2010 alcanzó una tasa de homicidios de 222 por cada 100.000 habitantes, que superó la tasa a nivel nacional de homicidios. Y en ese contexto, pues estaba la llamada guerra contra el narcotráfico del último gobierno panista a nivel federal. Sin embargo, me parece que también existe como
un motor de resistencia y de cambio a partir de esta coyuntura, a partir de algunas estrategias como la mesa Todos Somos Juárez, implementada a la luz de esta situación o de la gravedad del caso de Ciudad Juárez, y también la primera fiscalía especializada en investigación de delitos contra las mujeres, denominados en aquel entonces como asesinatos, las muertes de Juárez, pero hoy clasificados como feminicidios. Y me parece que también son casos de resistencia civil, no precisamente, probablemente no entren dentro de esta clasificación de movimiento social, pero sí hubo una participación ciudadana activa. Tengo la impresión, doctor, que estas iniciativas surgen a partir de la sociedad civil, y el gobierno federal lo que hizo fue apropiarse de estas iniciativas para posteriormente federalizarlas e invertirles recursos. Por otro lado, usted situó dos categorías, biopolítica y micropolítica, que han sido muy sobadas en la investigación social en los últimos años, pero hace un par de años empezó un debate que inició Byung-Chul Han con la categoría psicopolítica, y hace una especie de discusión con Foucault, planteando que esta categoría de biopolítica correspondía a un determinado contexto, ¿no?, por allá del siglo XVIII, ¿no?, y que en realidad era más funcional la categoría psicopolítica para analizar fenómenos o situaciones asociadas con el neoliberalismo. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a esta discusión, esta tercera categoría, y si de alguna manera puede ser utilizada a los análisis respecto a los horizontes o al presentismo que usted señala sobre eso. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, profesor. La verdad es que aquí en la especialidad, ahorita que usted fue narrando todo esto, o sea, que fue dándonos como un horizonte de la hora, de los temas que le tocan, me remitía mucho a la etapa de la especialidad porque lo leemos constantemente. Entonces, es este concepto de juvenicidio, ¿no? Y esto que usted planteaba de la resistencia a mí me parece muy interesante para poder plantear, si bien este contexto histórico que usted nos daba, también cuestiones actuales, ¿no? O sea, que estamos viviendo, porque a veces los jóvenes piensan que esto es como un proceso que ya quedó atrás, ¿no? Pero en realidad creo que este ejercicio de traerlo siempre al presente me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, esta idea de, por ejemplo, también partir como un movimiento de resistencia desde la huelga del 99 de la UNAM, ¿no? Que me parece de los movimientos más importantes, ¿no? Sobre todo de fines del siglo pasado, que dio pie, por ejemplo, a lo que ocurre en Chile después, ¿no? Obviamente siempre con la idea del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todo lo que estaba ocurriendo en esa década. Entonces, esta idea de juvenicidio, pues, o sea, todo esto que usted nos plantea, cómo recae en la actualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, esa otra edad, ¿no?, que menciona Carballera, que también usted le pone los no personas, ¿no?, cómo también los podemos encontrar en la actualidad en el barrio, o sea, que son justamente este juvenicidio que está ocurriendo, ¿no?, en la Ciudad de México entre los chavos que son denominados los chacas y que se están matando, ¿no?, por una disputa pandilleril o por cualquier cosa. Entonces, le menciono esto porque pues, la pregunta es la siguiente, o sea, ¿cómo poder, ¿no?, de alguna forma reconocer los movimientos sociales que usted nos mencionaba como de resistencia, ¿no?, en comparación con lo que está ocurriendo actualmente? Por ejemplo, esta disputa de género, ¿no?, que deja de lado, por ejemplo, esta cuestión de clase. O sea, pareciera ser que entonces ya estamos peleando solamente por género y no por esta cuestión de darnos cuenta de que en realidad estamos sufriendo también por otro sistema de opresión, como puede ser el de la clase o incluso el de la raza, que usted lo mencionaba y que lo menciona, por ejemplo, Membe, y que lo mencionan los decoloniales y los coloniales. Entonces, ¿cómo se reconfiguraría este concepto de juvenicidio ante la luz de estos sistemas de opresión, ¿no? O sea, es verdad que estamos viviendo ante esta idea de
liberarnos, ¿no?, de lo que ocurre por parte de la disputa de sexo-género, pero ¿qué ocurre con lo demás? O sea, ¿cómo podemos también darle un foco a esas disputas que están ocurriendo entre los propios jóvenes? Y que, si bien usted nos mencionaba el desencanto político, ¿no?, y el desencanto que hay ante las instituciones de justicia, también ahora pareciera que estamos viviendo un desencanto entre nosotros mismos, ¿no? O sea, ya no necesitamos reflejarnos con las instituciones o ese desencanto, sino incluso con la persona con la que compartimos el aula, el transporte público. Entonces, ¿cómo dibujaríamos en este concepto que usted nos da de no personas y homicidio, ¿no?, este contexto actual que estamos viviendo? Gracias. Muchas gracias por todo este recuento, doctor, por contarnos tan fácil y tan rápido pues muchos pedazos de la historia, ¿no? Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver con estas respuestas rápidas, con estas respuestas que nos da el ejemplo a partir de lo que pasa con Milei y que muchas veces reflexionamos. Una sociedad en muchos sentidos que había ganado muchos derechos sociales, por ejemplo, y que en muchas luchas son como ejemplo, ¿no? Argentina, Chile, ¿no? Pero tenemos estos gobiernos. Y nos vamos con una historia diferente en El Salvador, donde es un ídolo popular, donde la mercadotecnia está marcando este gobierno y donde en la cotidianidad la gente, las familias, están contentas, lo vuelven a elegir, vuelve a ser el presidente, aunque uno platica con otras familias y dice, sí estamos contentas porque podemos salir a la calle, pero ¿a qué precio? Han modificado su constitución, no es reelección porque no lo permite su constitución, pero es una interpretación de su constitución y es otra vez una respuesta rápida, ¿no? Pero que muy bien vendida en la población y de cierta forma es un corte de tipo de gobierno, ¿no? Que podríamos decir de derecha, aunque se roban ciertos conceptos porque el anarquismo capitalista, o sea, ¿qué dirán los anarquistas españoles? Que tenían otra construcción y que entonces ahora es un anarquista capitalista libertario, además libertario, el robo de un concepto, ¿no? Que tenía otra construcción. Pero en México tenemos un ejemplo, con un gobierno, lo pongo entre paréntesis, de izquierda, porque trajo a Giuliani lo trajo Marcelo, de izquierda, y Giuliani representa todo eso en Nueva York. En Nueva York lo que hizo con el sector, como usted no lo categorizaba, con latinos, ¿no?, consumidores, criminalizó y lo traemos también en algún momento de la historia. Entonces aquí también la respuesta rápida es porque se roba el futuro con la categoría que usted nos dio. Y cómo entender en algún momento se nos vendió a Giuliani como la respuesta, cuando él lo que hacía también fue la criminalización del consumidor, la criminalización de los barrios pobres, de los barrios latinos. Entonces son como estas contradicciones cuando también en gobiernos de izquierda encontramos este tipo de cuestiones. Nada más. Sí. Muchas gracias por estas participaciones y estas contribuciones, me parecen sumamente interesantes. Y sí, tienes razón, empecemos por lo que planteabas, voy en el mismo orden. Efectivamente, estos, digamos, cuando tú señalas este caso de Ciudad Juárez de 2010, estamos hablando de una ciudad donde Ciudad Juárez en 2010 tuvo 3.600 ejecuciones. La ciudad más violenta de México, junto al Paso, Texas, la ciudad más segura de Estados Unidos. El jefe de la policía del Paso, Texas decía: los criminales que delinquen en Ciudad Juárez duermen aquí en El Paso. Entonces esto nos lleva a repensar qué implica todo eso en términos de lógicas transfronterizas y transnacionales
y lo que fue ocurriendo en el caso de esta violencia en Ciudad Juárez, que efectivamente se vuelve muy visible desde 1993, lo hablamos en la mañana, cuando se empieza a hablar de esta muerte artera, de lo que se llamó las muertas de Juárez, donde efectivamente se da una cuestión muy, muy fuerte, muy visible, aunque había más muertas en el Estado de México, pero que tenía respuestas sumamente indolentes, ¿no? Como las de Fox, que decía no se vale seguir refriteando los mismos 300 o 400 casos de mujeres asesinadas, ¿no? Así como si fuera poca cosa. Y en ese sentido se dan esas reacciones, esas respuestas que se fueron dando a lo largo de varios años, entre ellas el tema de lo de Todos Somos Juárez, pero incluso hasta la Iglesia de la Santa Muerte salió a pedir paz por Juárez, Santísima Muerte. Entonces, hay se convoca dentro de una escena que es muy importante, y tal vez, y si me permiten, repetiré algo de lo de la mañana, pero finalmente tenía que ver con cómo se redefinió el escenario de la muerte que convocaba la condolencia, el caso de las muertas de Juárez, pero que no implicaba acto homicida, que tampoco implicaba al responsable de la ejecución, porque efectivamente no eran mujeres muertas, eran mujeres asesinadas. Y entonces ahí es donde participa este concepto de la literatura estadounidense siglo XIX, femicide, que Diana Russell lo incorpora para definiéndolo como el asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres, que va a ser traducido por Marcela Lagarde en ese mismo sentido, pero que Julián Monarres le dará un sentido también con una implicación sexual, ¿no? de agresión sexual. Esta idea de lo que fue el feminicidio recuperado en el caso de México, se apropió también del feminicidio, pero que en América del Sur básicamente se hablaba de femicidio. Y el Ni Una Más mexicano de esta área de México fue el Ni Una Menos allá. Pero más allá de las palabras quería decir lo mismo, no queremos que se asesine a las mujeres. Pero entonces esta transmutación conceptual de las muertas de Juárez a el feminicidio colocó en el centro el acto homicida y a los responsables de los asesinatos. Y entonces pudo generar otro tipo de formas de acción política, ¿no? Y en el cual esto avanzó de manera sumamente importante, y que efectivamente llegamos a este nivel donde la Fiscalía de Delitos contra la Mujer fue, no sé si ustedes recuerdan, era Zuli Ponce. Y Zuli Ponce, la conclusión de ella en ese momento es que la responsabilidad lo tenían los padres y madres consentidoras que dejaban salir a sus hijas a deshoras. Todo esto que generó, digamos, un fuerte desencuentro y también distintas interpretaciones que vale la pena señalar, llevó, por ejemplo, al hecho de que hubo varias interpretaciones, algunas de ellas, por ejemplo, de Rita Segato, ¿no? Que básicamente lo colocaba como un asesinato, como una suerte de un entramado comunicacional entre varones, donde se mataba al objeto de deseo de otro varón. Esto tenía sentido, yo lo digo, en lo que fue su tesis doctoral, donde trabajó en las cárceles de Brasil, donde puedes conocer quiénes son los sujetos de deseo, pero acá no operaba así. Acá muchas veces ni siquiera conocían a las jóvenes, a veces patrullaban, les levantaban o les echaban el ojo, pero no necesariamente era solo un pacto comunicativo entre varones, sino que tenía que ver con efectivamente un desbordamiento de formas patriarcales de violencia, en este caso en contra de las mujeres, y que se fue demostrando que había una protección y una fuerte impunidad. Y esto posibilitó que empezaran a participar otro tipo de actores, no solo los que participaban originalmente. Y entonces ahí lo que vimos con este caso, donde el feminicidio se fue creciendo en muchas otras partes del país, y para mí era muy importante cuando yo entro en esta discusión, en el libro, en ese mismo periodo, 2008-2010, pero cuando publico el libro en 2012, Sed de Mal, Feminicidio, Jóvenes y Exclusión Social,
Yo lo que apunto es que el feminicidio es un punto de partida, no un punto de llegada. Perdón, el patriarcado es un punto de partida, no un punto de llegada. Y no el patriarcado, sino el orden patriarcal. El patriarcado tiene siglos, pero tenemos que trabajar del orden patriarcal, que es la forma particular como se expresa ese patriarcado en nuestras sociedades, ¿no? Porque si no nos quedamos con una entelequia. El patriarcado se inscribe en las relaciones sociales, no es algo que flote. Y este orden patriarcal efectivamente es insoslayable, partir de que es este orden patriarcal el que está incidiendo, pero lo que yo analizo es que finalmente el eje para entender por qué se sigue matando a las mujeres o por qué se sigue matando a los jóvenes es la precarización de la vida, donde entran estos factores que ya señalé, cuestiones de situación, donde está la situación de clase, de pobreza, etcétera, etcétera, y cuestiones étnico, cuestiones culturales, cuestiones identitarias, de estas perspectivas que ya señalé, desacreditadas, racializadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece muy bien. Y te diría también en términos de lo que sería este planteamiento en relación con la biopolítica y la necropolítica. Mira, en realidad yo también planteo desde el inicio una distancia crítica con un concepto que es sumamente sugerente. El concepto de biopolítica, ya lo planteé en primer término, la idea de la bioresistencia. Entender que finalmente no es simplemente los dispositivos de regulación, de disciplinamiento, de control y de poder, desde estas formas de que ejerce el Estado, estas formas políticas, a partir de los cuales inciden en el control del cuerpo de las otras y de los otros. Y efectivamente yo no lo pensaría como algo, digamos, del siglo XVIII, el concepto de biopolítica, que efectivamente Foucault parte de lo que sería vigilar y castigar, el suplicio del parricida Damiens, y después plantea toda esta estrategia de la tortura, el descuartizamiento, toda una cuestión que parecería costumbrista en los tiempos actuales, pero lo que dice Foucault es que finalmente ahí termina el suplicio público, y entonces lo remite a cómo se va a ejercer entonces el poder sobre el cuerpo, ya no en el ámbito público, ya no en la plaza, sino en las cárceles, en las clínicas, etcétera, etcétera, en los campos de concentración después. Lo que yo planteo en este libro, en un libro que se llama Trazos de Sangre y Fuego, discutiendo sobre este concepto y sobre todo con el tema del suplicio, es que finalmente entramos a una escena digamos, una escena para la historia universal de la infamia, donde efectivamente Foucault se equivoca, pero no solo se equivoca, sino que en términos regresó el suplicio público a nuestras sociedades. Y no me refiero solo a estas historias de horror que ya conté, los descuartizados, todo eso, sino también este apilamiento de cuerpos, pero también este suplicio proscrito, este suplicio que encontramos en las fosas que se van abriendo y que encontramos las huellas del suplicio. Pero llegamos a un asunto todavía mayor, que yo defino como el suplicio del siglo XXI, que es brutal. Y es el hecho de que podemos ver desde nuestras computadoras cómo se va castrando, descuartizando, desollando a una persona, y hasta que esa vida que estamos viendo deja de serlo. El suplicio virtual. No sé si ustedes llegaron a ver todo esto que está en las redes sociales, donde se está pasando desde la propia red cómo se va torturando y cómo se va asesinando a la persona. Ese suplicio virtual es la gran aportación del siglo XXI, que efectivamente yo lo coloco frente a este concepto mismo del fin del suplicio público de Michel Foucault, para poner cómo se expande dentro de este orden global desde las propias redes sociales, y lo puedes ver no solo en directo, sino lo puedes ver en todo el mundo. Entonces, efectivamente, yo lo ubicaría más en ese sentido, pero seguiría pensando, más allá de las demarcaciones que van a seguir existiendo, yo pienso que la biopolítica sigue siendo un concepto muy importante, porque al final de cuentas la disputa por el control del cuerpo, por el disciplinamiento del cuerpo, donde también participa la educación, por cierto, los temas educativos, y donde también participamos los académicos, todo eso forma parte de entramados de poder, por supuesto que sí. Entonces, yo lo que te diría, a mí me parece sumamente importante y sugerente el concepto de biopolítica, como me parece importante el concepto de necropolítica, más allá de que yo mismo soy crítico frente a ellos, y enfatizo la otra dimensión de lo que sería, porque lo de psicopolítica también tiene sus virtudes, como siempre ocurre. Mira, yo lo que siempre digo es cómo podemos ir articulando plataformas heurísticas, interpretativas, que nos ayuden a tener una mejor comprensión.
¿no? Y esto no implica, como muchas veces ocurre en la academia, que para poder posicionar tu posición tienes que desmarcar o tienes que, digamos, cuestionar las otras posiciones. Muchas veces no, simplemente son distintos acercamientos y por lo que tiene que ver con lo que yo trabajo, a mí me resulta muy útil todavía los conceptos de biopolítica y necropolítica, aun cuando, como digo, hago una apropiación crítica de esos conceptos y construyo sobre ellos una posición basada en las bioresistencias. Pero me parece importantísimo y agradezco mucho tu contribución, me parece muy... Y voy a seguir más lo de la psicopolítica, que debo de reconocer también, yo no lo he seguido mucho, lo voy a revisarlo más a fondo, pero también esto lo agradezco. En cuanto al tema de esto del Chaca y las disputas de género en relación con el juvenicidio, yo diría que todo lo que planteo es justo la situación actual, pero efectivamente, aunque parece, fíjense cómo es curioso el tema de la memoria. Estamos hablando de movimientos, en este caso, que son movimientos en este caso de hace 10 años, 11 años, pero parecería que ¿no? El futuro ya fue, se llama un libro que escribo sobre socioantropología de las y los jóvenes en la modernidad, pero cómo cada vez más esta idea del presentismo nos va, digamos, atrapando, y a veces perdemos esa capacidad de ir articulando secuencialmente, porque cuando vemos hay muchos elementos que siguen estando presentes y recuperaciones que hacen los propios jóvenes. Esta idea pues se volvió muy famosa de lo nuevo, ¿no? Es lo nuevo, lo novísimo, lo novísimo. Entonces de repente lo nuevo, desde la Grecia antigua, donde lo antiguo tenía mucho peso, ahora entramos con la modernidad a la narrativa de lo nuevo como mejor, superior. Y entramos en ese discurso que me parece muy interesante que lo plantees, porque finalmente cuando yo hablo de todo este tema de lo que estamos viviendo, el juvenicidio, el tema del feminicidio, el tema de la expropiación, ese es el asunto totalmente actual. Y las formas de resolución muchas veces pasan por lo que tiene que ver con las salidas individuales, pero también salen por estas condiciones de un presentismo muchas veces, digamos, edulcorado a través del consumo, pero muchas otras ocurren a través de la narcocultura. Y la narcocultura, como lo planteaba en la mañana, finalmente tiene que ver con el conjunto de procesos y dispositivos que recurren al referente del narcotráfico en la definición de los sentidos y significados de la vida y la muerte de las y los jóvenes. Entonces muchos de ellos desde ahí optan y construyen sus sentidos de vida. Y ahí es donde entonces tenemos estas figuras de los tonas, ¿no? Estos jóvenes que dicen todo nada, más vale una hora de rey que una vida de buey, me la juego, se la están jugando. Y yo digo, y la muerte está en las letras grandes del contrato. Es ahí donde entran los ponchis, ¿no? Estos niños que vivían en condiciones precarias, 5 años, a los 11 era un sicario que grababa. Bueno, hay más de 100,000 niños en condiciones de precarización, pero siempre digo, no nacen niños sicarios. No quiere decir que estos niños vayan a ser necesariamente sicarios, sino que son las condiciones sociales en las cuales podemos incidir para que no lo sean. Y entonces, en este entramado donde surge este referente de construcción de sentidos de la vida a partir del tema del narco, cuando se cierran otros canales, entonces esta única posibilidad para muchos de ellos de acceder a esas formas de consumo está dentro de los entramados del narcotráfico. Y ahí surge el tema de los chacas, esta figura que viene del chacal, de los chacalosos, los chacas, los jefes de jefes, ¿no? Y todas estas imágenes que se van volviendo, digamos, costumbristas en nuestra sociedad. Y entonces entra el tema de la disputa de género. Miren, el tema me parece que es muy, muy importante, porque efectivamente lo que primero que tendríamos que ubicar es también en una condición histórica de cómo se da este gran debate. Efectivamente, los movimientos sufragistas de finales del siglo XIX, principios del XX, buscaban el voto, pero no el voto para todas las mujeres. Era solo para las mujeres ricas, con propiedades, así lo establecían, y generalmente eran blancas. No era para las trabajadoras, no era para las obreras, no era para las afrodescendientes. Así ocurrió en Europa, así ocurrió en Estados Unidos. Los movimientos sufragistas en México, con el Congreso Feminista de 1916, va a colocar el derecho de las mujeres a decidir sobre su reproducción. Y va a decidir, a tomar decisión y a participar también en los procesos
¿no? También es un movimiento que tiene una connotación sufragista. 1916, Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, y ahí se realiza ese congreso. Por cierto, ese Carrillo Puerto que se enamora de Alma Reed, hermana del famoso John Reed, que escribió Los 10 días que estremecieron al mundo, que se vino a México y estuvo aquí con Pancho Villa y escribió La hija de la revolución, y vámonos con Pancho Villa, estalla la revolución bolchevique, se va a Rusia y allá escribe el libro con prólogo de Lenin como la mejor obra sobre lo que fue la historia de la revolución rusa. Y después Trotsky desaparece de todas las fotos y hay una reinterpretación. Bueno, Alma Reed era una especialista en la cultura maya neoyorquina y se va y enamora Carrillo Puerto y ella, y le manda a componer la famosa Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol. ¿La ubican algunos? Muchas, sí, la de los labios. Bueno. Entonces es el movimiento como desagravio. La derecha en México, en el periódico Excelsior, el clero, los sectores empresariales estatuyen el 10 de mayo como el Día de la Madre, como un acto de desagravio frente a estas mujeres que se atrevieron a tomar decisiones que eran una afrenta, y todavía que premiar a las madres abnegadas, paridoras y sumisas. Ese es el origen de parte de esta historia. Esto ocurre a lo largo de toda América Latina. Lo mismo ocurrió en los debates que tenemos Angela Davis y el feminismo afroestadounidense, donde no se reconocen en el feminismo WASP blanco de muchas colegas o de muchas compañeras en Estados Unidos. Lo mismo ocurrió cuando Domitila Barrios viene en el Congreso de Naciones Unidas 1975 con su famoso Si me permiten hablar, y plantea una perspectiva feminista, pero desde los socavones de las minas bolivianas, y donde ella dice, están hablando de cosas que no le implican. Lo mismo ocurrió en el Congreso de Taxco 1980, con la gran confrontación entre las mujeres de los movimientos urbanos populares y el feminismo ilustrado, que pensaban que para ser feminista había que haber leído a Simone de Beauvoir, de Laurentiis, haber tenido, a Vera Sasulish, a la Kollontai, etcétera, etcétera. Y se dio un encontronazo, porque las del movimiento urbano popular no las hemos leído, pero nosotros luchamos todos los días en nuestros espacios para abrir espacios de participación para las mujeres. Entonces no es una historia simplemente una condición de orden biológico, como bien sabemos. Bueno, entonces aquí el tema es que cómo colocamos ya el debate con esta irrupción de los feminismos. Yo lo pongo en plural. En primer lugar está esta condición sufragista, voto para las mujeres, obviamente hay que apoyar todo esto. Estaban las feministas integracionistas, donde decían, lo que queremos es igualdad, que ganar igual que los hombres. No nos importa si hay un sistema opresor, capitalista, no, eso no, nada más igual, que nos paguen igual, eso es lo único que nos importa. Un movimiento integracionista totalmente. Estaba esto que entonces se llamaba feministas radicales, equivocadamente el concepto de radical, que principalmente tenía que ver con una disputa que supuestamente era de los hombres contra las mujeres. Evelyn Reed escribe el famoso libro Sexo contra Sexo o Clase contra Clase, donde cuestiona esto de una manera muy amplia para decir es que hay un sistema que nos oprime, nos explota y reproduce el orden patriarcal que genera esa violencia también contra las mujeres y contra los hombres. Un debate muy interesante. Y está también el de marxismo y feminismo de Mary Alice Waters, el cual lo que te va a hacer es un planteamiento del otro feminismo que voy a plantear, más vinculado con el marxismo, donde al final de cuentas la lucha feminista se articula con unos planteamientos de transformación social, un orden social que reproduce la desigualdad de género, pero también la desigualdad racial, también la desigualdad a partir de las clases, también la desigualdad a partir de las condiciones, en este caso de género o de preferencia sexual, como queramos. Entonces todo eso es parte de una discusión donde las mujeres efectivamente abrieron ese espacio y transitaron del espacio, digamos, donde los hombres tenían el ámbito de lo público, y Celia Amorós hacia una crítica a la razón patriarcal, dice, y las mujeres ocupaban el espacio, en este caso, ellos eran los sujetos y las mujeres las sujetadas, ¿no? Y ahí surge Amelia Valcárcel y su derecho al mal, por ejemplo, ¿no?
citando a Bertrand Russell, de que dicen que lo que sostiene la sociedad son las mujeres, y se reivindiquemos el derecho al mal, aunque se caiga la sociedad. Pero si no logramos eso, hay dos formas, decía Bertrand Russell, de lograr la igualdad. La primera de ellas es que los que tienen el poder lo cedan, pero como eso nunca ha ocurrido en la historia, la única otra forma es que se tome, ese tomar el cielo por asalto. Entonces ahí llegamos a una situación donde yo recupero mucho el concepto de articulación hacia 1857 de Carlos Marx, donde plantea efectivamente esta necesidad de articular, que todo están articulados, las distintas lógicas de la opresión generadas por el mismo sistema, que tenemos que trabajar desde que no son diferentes las formas de opresión que sufren las mujeres, aunque tiene obviamente su propia razón y especificidad, pero de opresión y explotación que sufren los trabajadores, los jóvenes, los campesinos, todos. Entonces esta idea de articulación, de pensar articuladamente la sociedad, enriquece mucho nuestra perspectiva. Esto se dieron cuenta las mujeres cuando recuperan este concepto de interseccionalidad en Estados Unidos por parte de una abogada, tenía una mujer que era afrodescendiente, que no llega porque era madre de familia, vivía en condiciones precarias en un barrio, y me pareció importante este concepto de interseccionalidad, digamos, que de alguna manera se asemeja, aunque es todavía, digamos, es más pequeño que el de articulación, pero de alguna manera obliga a pensar ciertas lógicas de lo que tiene que ver con las situaciones sociales y las identidades, para pensarlos de manera conjunta. Eso me pareció un gran avance. Y ahí entonces entramos a lo que sería otras formas de expresión de los feminismos contemporáneos, donde a veces como que no hay un diálogo con todo lo que ha sido estas tradiciones de los diversos feminismos, porque yo siempre insisto, no es un solo feminismo. Cuando se escribe aquel famoso libro de Linda Jacob, ¿cómo se llamaba? Linda es como Jackson, una cosa así. Pero ella que escribe el famoso libro Feminism and Postmodernism, Linda Jackson, donde descubre que efectivamente desde la perspectiva postmoderna que este feminismo WASP de las mujeres blancas de clase media, pues que no es igual a lo que son las necesidades de las mujeres afrolatinas o las mujeres chicanas, que también venían planteando las afro y las chicanas, Lorena Saldúa, Sheri Moraga, todas estas feministas que tenían años luchando con una perspectiva distinta porque no se reconocían en ese feminismo de las mujeres angloestadounidenses. Entonces, cuando Linda Jacobson plantea su feminismo y posmodernismo y descubre esta cuestión que venían las mujeres diciéndolo desde años, y que lo venían diciendo las mujeres de la América Latina, de los feminismos latinoamericanos, de repente, entonces descubren que esto es efectivamente muy diverso y que implica múltiples realidades. Yo lo que voy, y creo que tampoco no me atrevo a dar ningún tipo ni de consejo ni de corregir páginas, pero sí creo que es fundamental que avancemos hacia nuevas formas de articulación entre los distintos sectores subalternizados, oprimidos, para que entendamos que finalmente es el mismo sistema el que nos jode a todas y a todos, y que si no logramos, digamos, remontar esas perspectivas que a veces es necesario. Mira, cuando triunfa la revolución bolchevique, Alejandra Kollontai y la Vera Zasulich van con la gente del Comité Central Bolchevique, que eran Lenin, Trotsky y todos ellos, y les plantean la necesidad de construcción de organizaciones autónomas de mujeres. Y dicen, ¿pero para qué si ya hicimos la revolución? ¿No? Y dicen, sí, pero hay una cuestión histórica de desigualdad que no lo supera o no se supera en el corto ni en el mediano plazo. Necesitamos organizaciones autónomas de mujeres donde nosotros podamos también formarnos en el debate, en la discusión, para poder también discutir de una mejor manera y con mayores, digamos, insumos y elementos con ustedes. Se aceptó y se formaron esas formas. No es estar a favor o en contra. Lo que sí hay que entender es que dentro de estas lógicas distintas que convergen en todos los movimientos racializados, los movimientos de los jóvenes, los movimientos feministas, son distintos las lógicas de acción de los movimientos feministas. Lo que hay que entender es eso, pero también hay que entender que juntos, digamos, resistimos y tenemos mayores
posibilidades de llegar a construir otros mundos posibles donde efectivamente quepan todos los mundos. Y eso simplemente, si cada quien construye su propio cerquito, va a ser mucho más difícil lograr. Y bueno, y lo otro, sí, el tema de las respuestas rápidas que se vuelven muy importante, y creo que este referente de Bukele. Sí, va a haber más rondas. Y también, ojo, no solo preguntas, también intervenciones, posicionamientos, diferencias, lo que quieran ahorita. Esto es un conversatorio, y así se ha planteado. Entonces, no duden en ser rudos conmigo. Y efectivamente, mira, la mayoría de las encuestas que hacen en muchos países, efectivamente mucha gente dice sacrificaría la libertad por seguridad, pero es una narrativa falsa. Miren, y no solo el tema el caso de Bukele, lo que hemos visto es que el manejo, el uso político del miedo se ha convertido en un dispositivo muy fuerte en las agendas políticas, sobre todo de las derechas en América Latina. Entonces, este recurso que se utilizó en el tema del castrochavismo, el castrochavismo como fórmula, ¿no? Todo se reduce a una simplificación de una figura, ¿no? Es Chávez, o era Fidel. Al fin no podías debatir la condición de un país, de Cuba o de Venezuela o de cualquier país, sin reducirlo a ese Fidel, es que Fidel o es Chávez o es AMLO. O sea, esa personalización de los procesos sociales no ayuda. Pero lo que sí venimos ocurriendo es lo que se conoce como lawfare, por un lado, esta judicialización de los procesos, y por otro, todo lo que tiene que ver con las fake news, pero sobre todo este uso político del miedo. Lo que hay que hacer es incrementar el miedo a todo lo que dé, para que la gente finalmente se vean emplazados a la disyuntiva de seguridad o libertad. Seguridad. Entonces, claro, con un Bukele que controla los medios masivos de comunicación, pero también un Bukele que ha tenido una apuesta totalmente en contra de los derechos humanos. Miren esto que vienen haciendo, que efectivamente está anclado en lo que tú señalabas de Giuliani. Lo primero que se establece durante ese periodo también en Centroamérica es lo que es la estrategia de tolerancia cero. Pero de tolerancia cero se fue a mano dura, super mano dura, y cada vez fueron más duras las opciones que fueron planteando. Pero mira, yo te diría una cosa, cuando nos convierten a la Mara Salvatrucha en el malo del cuento. Miren, la policía de Estados Unidos empezó, en Centroamérica primero, empezaron a plantear que la Mara venía de marabunta. Estas hormigas predatorias, esta imagen, ¿no? Que van avasallando todo lo que encuentran a su paso. Eso es falso. Mara Mara en Centroamérica significa amigo, es como compa, es como homie, es mi carnal, es Mara, es amigo. Ese es el sentido, digamos, popular de la palabra Mara. En segundo lugar, nos dijeron que la Mara era una amenaza a la seguridad nacional en Centroamérica. Bueno, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en Centroamérica representaban menos del 8% de los delitos que se cometían en Centroamérica. En Estados Unidos dijeron que era una amenaza a la seguridad nacional. Imagínense estos jóvenes ganándole al ejército de Estados Unidos, ¿no? Y representaba menos del 7%. La Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y todas las pandillas, las miles de pandillas de Estados Unidos, menos del 7%. En México, Santiago Krill y Macedo de la Concha, en Gobernación y Seguridad, nos dijeron que la Mara era una amenaza a la seguridad nacional en México, cuando eran 25 mareros que actuaban con la complicidad de la empresa y los policías en la frontera Tapachula-Tecumumán, donde con fileras, digamos, atacaban a migrantes.
Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Y por qué se volvió esta idea de una amenaza a la seguridad nacional? Por supuesto que la Mara es un problema de seguridad pública, por supuesto que sí, no de seguridad nacional. Pero para mí la respuesta quedó clara en 2005 en la cumbre de presidentes, Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica, los países centroamericanos, donde para combatir la terrible amenaza de la Mara había que militarizar las fronteras. Sin hablar de zapatistas, Plan Puebla-Panamá y todos estos otros factores que estaban ahí, ¿no? Y la gente se va con la finta y se la cree, ¿no? Ah, sí, la Mara, ¿por qué la Mara? Y luego agarraban los periodistas a algún joven marero y le decían, ¿tú has matado? Sí, yo he matado 15, vivo por mi madre, muero por mi barrio, MS, ¿no? Entonces, y claro, y después ellos decían, no, es que aunque no fuera cierto, ellos mismos también se burlaban, yo trabajé con... Entonces, ¿por qué? Pero le daba sus minutos o sus segundos de gloria. Pero entonces hay toda una manipulación en todos los sentidos, de una representación de estas identidades efectivamente criminalizadas. Y luego tienes el asunto de que la Mara, cuando dicen, es que surge el flaco Stoner, un exguerrillero, desde la cárcel creó la Mara. Entonces todos los elementos, guerrilla, cárcel, no, entonces, falso. La Mara Salvatrucha es producto de los desplazados de las guerras en Centroamérica, la guerra civil en El Salvador, y lo que fue la política de tierra arrasada de Ríos Montt y los demás en Guatemala, con más de 100,000 huérfanos de guerra y con muchos jovencitos que se vienen, sobre todo aquí a Los Ángeles, y llegan a lo que era donde estaba la escuela Belmont, donde estaba el barrio 18, que antes era Clantón 18, antes Clantón 14, un barrio chicano, donde había desarrollado todos los códigos del Pachuco y del Cholo, este discurso gestual, el barrio Lupita, el barrio Guimas, de ahí surge el MS, un lenguaje muy articulado desde el slang de la frontera, Huacha, Trucha, Simón, órale, la Huiza, la Jaina, la esquina, el Chapete, Ahueca, el ala, Chavala, derecha la flecha, Calmontes, Montes, Bracamontes, no, el Tando, la trama, los tramados, las calcos, las calcadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay todo un glosario de términos. Entonces llegan ellos y estos jóvenes centroamericanos se incorporan en la socialización de la vida del barrio. La Mara Salvatrucha surge en Los Ángeles, no surge en Centroamérica. Entonces ahí ellos aprenden efectivamente la gestualidad, aprenden los códigos de la brincada, que la brincada originalmente no era para golpear al joven. La brincada tenía que ver con saber, cuando había mucha bronca entre los barrios, cuando todavía no era el driving by shooting, ¿no? De llegar sino era cuando había las broncas, ahora sí que a patadas, a batazos, a lo que fuera. La brincada era para saber qué tan acompañado iba, si nos encontrábamos a unos de otro barrio. Entonces yo voy con este que acaba de entrar, yo sé que me hace esquina, entonces le entramos, yo sé que voy apoyado. Pero entonces eso, digamos, también lo recupera el estilo, recupera el control territorializado, recupera varios elementos y también recupera algunos elementos que tienen que ver con algunos vinculados al trasiego de personas, otros con de drogas, etc. Pero surge allá. Finalmente, cerraría esto diciendo que, bueno, dentro de esa construcción que se hizo sobre el tema de la Mara Salvatrucha y el barrio 18, pues la Mara entonces empezaron a cambiar las políticas de cárcel en Estados Unidos y empezaron a deportar a los jóvenes salvadoreños y guatemaltecos. Después vienen los acuerdos de paz de Chapultepec, 1992, y se acelera la deportación de muchos muchachos que ni siquiera hablaban español, pero que están familiarizados con el uso de armas y los regresan a Centroamérica, donde hay armas, donde ha habido conflictos, y entonces de repente se reterritorializan. Y el conflicto que ya había entre la Mara Salvatrucha y el barrio 18, porque la Mara empezó este conflicto entre una bronca que hubo entre un chicano y un salvadoreño, donde pelea, en fin, la cosa es que termina muy mal, asesinan de una manera, bueno, eso solamente no lo cuento. Hay un conflicto entre ellos. Y entonces de ahí se separa un sector de salvadoreños ya socializados en los códigos de barrio y forman la Mara Salvatrucha. Y por eso el conflicto del barrio 18 y lo recrean en Centroamérica. ¿Por qué? Por estas deportaciones. Entonces, eso que de repente en Centroamérica, digamos,
la Mar, el barrio 18, se convierte en uno de los actores de la violencia. ¿Junto a qué? Junto a la propia violencia del Estado, junto a la violencia militar, junto a las violencias paramilitares, junto a las violencias de los grupos todavía de la guerrilla que quedaban, con una prensa controlada por la ultraderecha. La prensa pertenecía a Roberto Dabuizón, del grupo Arena, que cuando gana Funes el desmemoriado en El Salvador, le digo, pues no, para ponerlo, no el Funes el memorioso de Borges, sino cuando gana Funes por la izquierda, pero todos los medios de comunicación eran de la ultraderecha. Entonces cuando uno estaba ahí, lo que veías era un poco lo que a veces ves en algunos medios acá, todos los días unas noticias que dice muy poco que ver con lo que realmente tenía que ver con el gobierno de Funes. Y entonces entran todos estos actores de la violencia, incluidos los del narcotráfico, y entonces efectivamente se extendió la violencia y el desplazamiento. Muchos se tienen que ir por esta violencia, muchos se tienen que ir por razones, digamos, socionaturales, digamos, de catástrofes, en fin. Y entonces es ahí donde el tema de la seguridad se vuelve sumamente importante. Y es ahí con esa narrativa que lleva Nayib Bukele y lo hace, digamos, arrasando con todas las condiciones de derechos de seguridad para las y los jóvenes. Entonces no discriminan. Para ellos traer un tatuaje ya eres delincuente. Pero ahora va mucho más allá con esto que les decía del secretario de Seguridad. Eres no persona, eres terrorista. Hacen la cárcel más grande del mundo. Y en condiciones infrahumanas, sin ningún tipo de derecho. Y si alguien afuera comete un delito, a los de adentro los dejan sin comer. Entonces, toda una cuestión así brutal, además esa exhibición humillante que vemos en los videos y se posiciona. Es cierto, mucha gente dice, no, tenemos paz, pero finalmente una violencia recreada con la colaboración de muchos de los actores institucionales. Pero esto no termina ahí. Hoy en la mañana decía, es que parecería que fuera esta canción de Bronco de que no quede huella, que no. Entonces lo que tenemos es que va de una manera del borramiento. Es el borramiento no solo físico, no solo es la idea de acabar con estos jóvenes, sino de exterminar cualquier vestigio de memoria de lo que una vez fueron, y sacan a los presos de las cárceles y van a donde están las tumbas donde hay mareros, sacan los cuerpos, quitan, tumban las ¿cómo se llaman? Las criptas, y entonces borran todas las paredes. O sea, la idea es el borramiento social. Y eso es lo que está en juego ahí. Y muchos de repente se compran, como Bukele, ¿no? que logró. Entonces aquí el asunto es que tenemos que ser muy cuidadosos en estas perspectivas y efectivamente replantear algo que está ocurriendo. Y solo coloco un último elemento de lo que tiene que ver, pues las cárceles, ya dije, son sistemas que tienen las características, pero hay un elemento que tiene que ver con uno de los ejes de la biopolítica, y es la reducción de la edad penal, que aparece en la narrativa de toda América Latina. Y tenemos lugares, Naciones Unidas recomienda que no debe de ser inferior a los 18 años. En El Salvador ya tenemos que a los 16 años puedes tener 20 años de cárcel, a los 12 años puedes tener ya 10 años de cárcel. Tratado en esa característica, y hay países donde hasta desde los 7 años puede ser imputado criminal. O tenemos casos todavía infames, igual de infames o peor de infames, como el caso de la política migratoria de Donald Trump, donde a niños de meses de nacidos los tenían dopados y enjaulados, separados de sus familias, y todavía hay miles de familias que no se encuentran, digamos, de niños que quedaron sin sus propias familias. Eso es justamente el tema de lo que hablamos, de lo que sería un juvenicidio, que implica estas formas de una biopolítica que efectivamente se ejerce en múltiples niveles. Entonces es importante sobre todo colocar esto para no caer en la falsa disyuntiva de libertad o seguridad, como si fuera la única opción que nos ofrece o a la cual podemos aspirar. Compañeros, sé que las nociones que nos ha traído el doctor nos permitirían hablar por mucho tiempo y de diversos temas y desde diferentes enfoques, pero el implacable tiempo solo me permite una pregunta más, compañero. Con la conclusión, ¿no?, de que la inseguridad sí nos afecta como jóvenes, ahorita que estamos buscando las candidaturas, y que es un proceso muy con mucha violencia, ¿no?, que han muerto candidatos, ¿no?, que ahora a los candidatos se les ofrece protección, ¿no?, para ese
sociales y de organizaciones, ¿no? Porque al fin de cuentas un político promueve y hace la participación ciudadana, ¿no? Entonces, al ver cómo en nuestras áreas y regiones ya se está peligrando, ¿no? Nosotros vamos a tener que intervenir. ¿Qué métodos nos, usted que ya está movido en ese tipo de contextos un poquito violentos, ¿qué consejos nos daría como jóvenes que vamos a interactuar con ellos? Yo diría que sí es un asunto sumamente grave, delicado. En 2018 se estimaba que por lo menos 50% de las alcaldías hubo participación del llamado crimen organizado. El tema que vimos, y por eso me parece tan importante, esa supuesta guerra contra el crimen organizado. Yo en la mañana hablaba de violencias estructurales y violencias estructurantes. E instaló violencias estructurantes que se fueron ahora sí como la cabeza de la hidra, expandiendo. Ya no era solo el tema de la frontera y estos 3 o 4 grandes grupos que había, sino que se fueron reproduciendo muchos grupos que fueron instalando y que fueron controlando espacios, territorios, y que nos colocaron efectivamente en un baño de sangre y una condición de miedo derivativo. Es un concepto de Zygmunt Bauman que tiene 2 componentes. Uno, cuando nos sentimos implicados en las posibilidades del acto violento. Hasta antes, por ejemplo, la gente veía todos estos procesos como desde la criba de José Alfredo Jiménez como de un mundo raro, ¿no? ¿Quién sabe quiénes serán? En algo han de andar. ¿Quién sabe qué habrán hecho? ¿Quién sabe quiénes son? ¿No? Parecería que se estaban matando jóvenes, pero pues las clases medias y altas lo veían. Sí, pues algo han de haber hecho. A partir de 2008-2010 la cosa cambió porque implicó a las clases medias y altas a través del secuestro, del levantón, todo eso. Y entonces el segundo segundo elemento del miedo derivativo es la vulnerabilidad. Cuando te sabes que no puedes hacer nada frente a esos comandos de 100 personas con armas automáticas, ¿qué haces? El jefe de la mesa en la delegación de Tijuana en aquella época, iba con un comando como de 20 Robocops que lo iba cuidando porque lo habían amenazado. Llegó un grupo mucho mayor sin disparar ningún tiro, se lo llevaron y desaparecieron. Entonces Juan Pueblo, ¿qué lee de este tipo de? Entonces Juan Pueblo toma distintas lecturas. Unos han optado por decir, no, justicia por propia mano, ¿no? Esa es una opción que han venido planteando. Eso lo trabajo en la segunda edición del libro Impecable y Diamantina, cómo surgieron estas voces y cómo se fueron desarrollando. El otro elemento es que efectivamente instaló una lógica que está muy vinculada con el tema de las armas. El tema de las armas que se ha convertido en una disputa fundamental y un dispositivo de la muerte en nuestros países, ¿no? Entonces, el otro elemento es esta obliteración de los canales de movilidad. Mira, es cierto que en el gobierno actual ha disminuido 20% los homicidios, pero como señalaste, tú lo señalaste, ¿no? Esta idea de la tasa en Ciudad Juárez de muertos, pero estamos muy por encima de lo que se considera como violencia endémica, y que va básicamente a partir de una tasa de 10 por 100,000. Estamos muy por encima, y estamos muy por encima. Entonces, aunque haya bajado 20%, estamos muy por encima, y sí estamos dentro de entramados profundos de violencia. Ahora, efectivamente, sectores de la clase política han muerto, pero mira, yo les decía, cuando decían, no, es que mataron a los cantantes de corridos, ¿no? Es que la supuesta guerra contra el crimen organizado ha matado a todos. Si ustedes lo buscan por estudiantes, por trabajadores, por obreros, por campesinos, por artistas, por donde le busquen, hay muertos. Permea a toda la sociedad esta muerte que se instaló con la violencia, con esta violencia estructurante que incorporó Felipe Calderón. Ahora, yo lo que sí creo, y va a salir un libro del doctor Alfredo Nateras, que se llama El Toque Académico, donde coloca el debate sobre el tema del cannabis y el tema de las drogas. Yo lo que sí creo es que tenemos que avanzar como sociedad a un debate serio sobre el tema de las drogas y el prohibicionismo. Para mí el gran problema es el prohibicionismo. Entonces, ¿por qué? Miren, tenemos una larga historia prohibicionista. 1914, ley Harrison contra las drogas, particularmente contra la
amapola y sus derivados heroína, morfina. 1919-33 contra el alcohol. 1924-25 contra el cannabis y contra la cocaína. Entonces, y esto viene, pero entonces los datos generales de estas supuestas guerras, hace como el informe, como hace unos 6, 8 años, nos decía que se habían gastado 2.5 billones en la lucha contra el consumo de estas drogas, pero lo que teníamos era más consumidores, más drogas, más accesibles y más potentes. Era un fracaso y mucha más muerte y mucha más gente en la cárcel. Gran parte de los encarcelados tienen que ver con faltas vinculadas con el tema de las drogas. Se convirtió en un dispositivo de la máquina carcelaria y eso también tenemos que colocarlo muy fuerte. Pero miren, el último informe del informe global de las drogas nos dice lo siguiente, y con esto termino. Nos dice, se ha incrementado el consumo de drogas. Cerca del 5% de la población del mundo consume drogas, ¿no? Cerca del 80% de quienes consumen cannabis, marihuana. Y nos dicen que el resto, digamos, de los que consumen otras drogas, cerca del 15% tienen problemas con su forma de consumirla. Entonces, ahora sí, hay que incrementar los mecanismos punitivos, ¿no?, para combatir a las drogas, el flagelo. Bueno, yo digo, leámoslo al revés la información. Yo les digo, 95% de la población en el mundo no consume drogas, porque nos estamos matando y porque todos estamos atravesados y metidos en una brutal condición de violencia y de muerte. Número 2, nadie en la historia de la humanidad ha muerto por consumo o sobredosis de marihuana, que también tiene muchos elementos positivos. Entonces, ¿por qué no separamos de entrada esta condición? Número 3, si de los que consumen otras drogas, este informe es antes del fentanilo, solo el 15% tiene problemas con su forma de consumirla, el resto son extraordinarios atletas de la Liga Mayor de básquetbol, de fútbol, son académicos muy exitosos, inscritos en los sistemas que los reconocen, son profesores, son artistas, están en todos los circuitos, en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué no establecer mecanismos de control de daños y de control de la seguridad de los usuarios, para que no se hagan daño y para que no dañen a terceros? Y al mismo tiempo el control de las armas. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Cárdenas lo hizo. En 1938 el presidente Cárdenas tenía como secretario de Salud a Viniegas. Viniegas era una persona especializada, un científico especializado en el cannabis, y que lo que él demuestra es que el cannabis efectivamente era una planta con múltiples, digamos, usos medicinales. Entonces lo que hace el presidente Cárdenas es que establece dispensarios aquí en Ciudad de México, dispensarios donde iban los usuarios de la marihuana y les daban su carrujo de mota, de buena mota, para que consumieran. Y luego, y a los cocainómanos y a los heroinómanos había médicos que les aplicaban las dosis, porque gran parte de los que mueren también es por la droga adulterada. Entonces empezaron a hacer eso y Estados Unidos dijo, entonces amenazaron con prohibir toda la exportación de medicinas de Estados Unidos a México si el presidente Cárdenas mantenía esa estrategia, y tuvo que terminarla. Pero hay un antecedente ahí interesante. Ahora, ¿cuál es el desafío? Pensemos juntos, no dejemos esta decisión a quienes reproducen esos códigos, y no solo les digo otra vez, no lo voy a decir ahorita, solo los planteo los puntos. La prohibición de la droga, que es el problema, no la droga, tiene por lo menos 5 ejes centrales que lo definen. Grandes intereses económicos que están detrás de la prohibición, grandes intereses económicos, como ya dije, los bancos, todo eso. Número 2, posicionamientos morales religiosos que se colocan en este debate e impiden discutir lo que sería la información científica. Número 3, afanes autoritarios, biopolíticos, de control de poder sobre la población.
Número 4, control de la fuerza de trabajo. Y número 5, algo que no voy a desarrollar, simplemente les diré también, el prohibicionismo funciona como un eje geopolítico de injerencia en otros países y también de injerencia en las políticas sociales de nuestros países. Otra vez agradecerle, doctora, en nombre del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, de la Secretaría de Desarrollo de la UNAM, su participación y todo el día que nos acompañó acá. Le extiendo su constancia por participar en la mesa conversatorio Repensar las Juventudes, encuentro académico con el doctor Valenzuela. Un aplauso. Muchas gracias a todas y todos los asistentes. Nos veremos en los próximos eventos académicos del SUIB. Estemos atentas. Pueden ver la grabación de la mañana.